Hola, bueno, lo primero quería dar las gracias a la coordinación del Congreso por haberlo organizado y seguir con él adelante a pesar de estos tiempos extraños, y a todos los que estéis viendo hoy mi comunicación, titulada Arte como formato en la docencia universitaria. Bueno, por marcar un punto de partida, me presento, soy Noelia Antúnez del Cerro y trabajo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Formación y Educación Artística. Como docente del área de Educación Artística dentro de una Facultad de Bellas Artes, me encuentro con una situación inicial a la hora de impartir mis asignaturas. La primera de ellas es que muchos de los alumnos y muchas de las alumnas solo ven la salida docente como una segunda opción si es que su soñado futuro como artistas no se materializa, a pesar de que muchos y muchas de ellas terminan dando clase en algún momento de su vida. Quizá esto viene dado por el hecho de que en su imaginario la educación artística es equivalente a dar clase de manualidades a niños, pero no piensan en acciones y posibilidades, aunque se desarrollen en la propia facultad en algunos contextos, como el ejemplo que podéis ver a la derecha de Sata García Molinero, que tiene un fotoensayo también presentado en el Congreso, en el que, digamos, mezcla su labor docente con su obra artística. Como os decía, por el título de la comunicación, yo voy a hablar del arte como formato en la docencia, y antes de pasar a contaros mi experiencia, sí que quería comentar, bueno, ideas de algunos autores afines, no tanto porque yo sienta que haya seguido su estela, sino porque en algún momento dado de mi camino como docente he ido encontrando que recorrían caminos similares. El primero de ellos es Dai Chent, que habla en su libro de Artist Teacher de la importancia de integrar el arte en las clases, de la diferencia entre Artist Teacher y Teacher of Art, que bueno, quizás se entienda mejor el matiz en inglés, por eso lo he dejado ahí la traducción, o sea, sin traducir, y la necesidad de que el docente de una asignatura relacionada con el arte tenga una práctica artística. María Caso y Clara Mejías en Art Thinking hablan, como muchos y muchas sabréis, de 4 puntos básicos para introducir el arte en las aulas. Uno es que el arte es una herramienta muy válida para desarrollar el necesario pensamiento divergente y crítico, que puede potenciar el placer como base del aprendizaje, que es necesario que los educadores y las educadoras se empoderen como creadores e intelectuales, y lo bueno del trabajo por proyectos o el trabajo colaborativo. Marta García Cano, en el texto que tiene en este libro Mil formas de mirar y hacer artes y educación, habla de su, entre otras cosas, habla de su experiencia como docente en la Facultad de Educación de la UCM, y menciona cómo para ella el arte es una oportunidad para romper la rutina, para dar ese empujón que quizá necesitan los alumnos, las alumnas, para salir de su zona de confort y mejorar, crecer, aprender. Y la frase que ella utiliza muchas veces de si no puedes, haz otra cosa, ese campo abierto a posibilidades, que creo que es muy necesario. Llegado a este punto, me parece muy importante hablar de la importancia de tener en cuenta el contexto a la hora de elegir una metodología, ¿no? Contextualizar esa metodología. En este tipo de eventos y con alumnos y alumnas en clase, a veces sale esta pregunta de si enseñas una metodología, que si tienes que estar aplicando esa misma metodología en tus clases, ¿no? Si yo estoy hablando de art thinking, de
de Flipped Classroom, de trabajo por proyectos, si tengo que emplear esa metodología en ese momento. Yo creo que no, yo creo que lo importante es tener en cuenta el contexto para aplicar una metodología, porque no todas las metodologías son válidas para todos los contenidos, para todos los niveles educativos, para todos los tipos de estudiantes, para todos los tipos de profesores. Y yo, cuando me encuentro en un aula de la Facultad de Bellas Artes, me encuentro con alumnos que están acostumbrados a desarrollar su creatividad, que el arte forma parte de su día a día, pero que cuando entran en un aula de educación artística lo que esperan muchas veces es sentarse en la silla, escuchar una clase teórica y tomar apuntes. Por eso, eh, algunos de los ejemplos que os voy a mostrar pues son ejemplos que por un lado ellos reciben bien, ellas reciben bien, pero que por otro lado les chocan. En este ejemplo sería el uso del arte para generar nuevas escalas de evaluación. Lo que estaban los compañeros y las compañeras exponiendo unos trabajos y entonces tenían que evaluar cómo lo habían hecho. Les pedimos que generaran una escala con 3 niveles que tenían que ir levantando como si estuvieran votando para transmitir a los compañeros cómo lo habían hecho. He puesto otra foto para que veáis algunos de los puntos de esas escalas. Aquí, por ejemplo, podéis ver a mi compañero Javier Alvar Mansoa, que impartimos la asignatura juntos. Nosotros hicimos una escala en la cual había una semilla, luego germinaba una pequeña planta y luego se transformaba en árbol. Este grupo de aquí hizo un pene en distintos estados de erección y este grupo de aquí estuvo trabajando partiendo del icono que nos marca la batería que tenemos en cualquier dispositivo electrónico. Aquí podéis ver pues, el árbol, un pene más erecto en este caso, y la batería llena. Este año, también junto a mi compañero Javier Alvar Mansoa, estuvimos haciendo una propuesta para introducir la lectura de determinados textos en el aula. Les pedimos a los alumnos, las alumnas, que eligieran un texto relacionado con la educación artística que les pareciera importante, lo trajeron a clase fotocopiado, los repartimos al azar y cada uno tenía que realizar un objeto a partir de ese texto. Pusimos los objetos en común y cada persona tenía que tratar de identificar el objeto que representaba su texto, y de ahí se generaban debates, se compartían las ideas principales de los textos y fue una forma de, utilizando recursos que ellos están acostumbrados a utilizar más, como esa parte de hacer y esa parte de la creatividad, para introducir textos que de otra forma a lo mejor no hubiesen llegado a ellos. Un elemento que suelo utilizar en mis clases son estos mapas visuales. En este caso, al comienzo de curso les pedimos a los estudiantes y las estudiantes que nos presenten sus artistas de referencia y los colocamos en la pared de tal forma que creamos una especie de árbol, o sea, de eje cronológico en el cual pues, podemos ir viendo esos artistas y que estén presentes en el aula durante todo el curso. El disfraz y la teatralización son dos elementos que solemos utilizar a la hora de exponer trabajos. Por ejemplo, en la izquierda podéis ver a un grupo que estaba hablándonos sobre la educación artística en la Baja Edad Media, y tenemos en primer plano un alumno caracterizado de Sol Hildegarda, y a la derecha estoy yo disfrazada de Jordi Hurtado para hacer como presentadora de un concurso, examen, fiesta a fin de curso. Pero bueno, sobre todo quería compartir dos proyectos o dos ideas un poco que he desarrollado o experimentado más a lo largo de más cursos. La primera sería la presentación del curso, de la asignatura de la cual he escogido prácticamente todos estos ejemplos, que es la asignatura que imparto en el grado de Bellas Artes, que se llama Artista, Creatividad y Educación, en la cual el día de la presentación mi objetivo es llevarme
las respuestas de los alumnos a un test en el cual pues recojo un poco impresiones, conceptos clave, conocimientos, inquietudes, pero que he revisto en una performance que busca romper con lo que ellos esperan en un primer día de clase, dar claves sobre la metodología docente que voy a aplicar en el aula y reflexionar sobre arte y educación. Entonces, bueno, aunque va variando un poco la disposición cada año, hay unos elementos comunes como ese cartel en la puerta para que esperen para entrar, unos tés que coloco en las mesas de una forma cuidada, las galletas, el hecho de que yo voy disfrazada de guardia civil con un tricornio gigante o en la otra imagen, como veis, con unas caretas. No les dirijo la palabra en toda la sesión porque tienen todas las instrucciones de lo que tienen que hacer en el texto del trabajo, o sea, del test que tienen en todas las mesas. Y yo, mientras tanto, estoy eso con el tricornio tejiendo y un poco ausente. Les quiero hablar de diferentes tipos de metodología, a veces opuestas y de formas de estar el profesor en el aula. Intento, por otro lado, hacerles también sentir cómodos, que vean el aula como un hogar y bueno, intento transmitir estas sensaciones. El segundo proyecto sería Tiempo y Punto, que es un proyecto que, aunque empezó fuera del aula, luego encontró su lugar en el aula, eh, que empezó como una forma de reflexionar sobre el tiempo y la forma de medirlo y encontrar tiempo para hacer cosas que me gustaban, pero que además en el aula se convirtió como en un medio para medir el uso del tiempo en cada sesión de clase. Este proyecto surgió a partir del Club de Creación Textil que fundamos Marta García Cano y yo en 2012, en el cual un grupo de mujeres nos reuníamos en la Facultad de Bellas Artes para hacer creación textil, y una de las cosas que hicimos fue esta intervención en la Biblioteca Nacional en Madrid. Eh, a partir de ahí surgió la idea de medir el tiempo en punto, en labor, o bien en ganchillo o bien en punto. Y bueno, pues lo hice en eventos como es la grabación de este programa de la escóbula de la brújula, en una conferencia de David Lynch o en esta conferencia de Ricardo Marín. Entonces lo que empecé a hacer fue durante mis clases, empezando en ese día de la presentación, tejer en todos aquellos momentos en los que yo estaba callada y en los que normalmente los alumnos o las alumnas eran los que estaban hablando, de tal forma que medía ese uso de tiempo en clase generando bufandas muy largas de 24 puntos de ancho, en las cuales pues se iba viendo eh, cuánto tiempo había estado tejiendo en cada una de las clases, de las sesiones de clase, hasta terminar, como os decía, con esta bufanda. Después de todo esto, sí que quería terminar mi intervención compartiendo con vosotros una serie de conclusiones. La primera sería que la viabilidad del arte como formato depende del contexto educativo. Como ya he dicho, no creo que sea válido para todos los niveles, todos los contenidos, todos los alumnos, todos los profesores, pero que a pesar de ello debería de ser un formato natural en Bellas Artes y que no sorprendiera tanto a los alumnos y las alumnas, que por otro lado no tienen el ojo adiestrado para estas experiencias, que les chocan mucho, se paralizan y no son capaces de hacer una lectura a fondo de lo que se les está queriendo transmitir, o de romper el comportamiento habitual en el aula, con ruptura a la que se le da pie a través de estas acciones. Y ya por finalizar, pues lanzar una pregunta final, que sería si las bondades del uso del arte como formato metodológico en el aula son bondades del arte por sí mismo o son bondades de la novedad de utilizarlo de tal forma.
Es decir, si yo utilizo el arte de forma frecuente en el aula como formato metodológico, seguiría siendo algo que funcionara, que motivara, que ayudara. Y bueno, con esto lo dejo. Muchas gracias a todos y a todas